Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Medina, soy estudiante de la Escuela de Medicina de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y les voy a hablar acerca del metabolismo de las proteínas. Propiedades básicas. Aproximadamente tres cuartas partes de los sólidos en el organismo son proteínas y comprende proteínas estructurales, enzimas, nucleoproteínas, proteínas transportadoras de oxígeno y proteínas musculares. Los aminoácidos son la unidad estructural de las proteínas. Cada uno de estos consta de dos grupos, el grupo carboxilo y el grupo amino. Estos aminoácidos se encuentran unidos entre sí mediante unos denominados enlaces peptídicos, que consiste en liberar el radical hidrógeno de un aminoácido y el radical hidroxilo del otro, para dar lugar a una denominada cadena peptídica. Existen aminoácidos de tipo esenciales y no esenciales. Aquí tenemos ejemplos de aminoácidos esenciales y no esenciales. Los no esenciales como la glicina y la alanina, y los esenciales como la valina, la isoleucina y la leucina. Los aminoácidos en la sangre. La cantidad normal de aminoácidos que debe estar en la sangre es más o menos de 35 a 65 miligramos por decilitro, lo que corresponde a 2 miligramos por decilitro por cada uno de los aminoácidos. Esto va a depender de manera propia de la ingestión de proteínas mediante los alimentos que contienen estas. Las proteínas, como si no se digieren ni se absorben directamente, sino que se convierten en aminoácidos en el tubo digestivo para realizar esta absorción. Después de una comida, la concentración de aminoácidos aumenta por dos razones. En primer lugar, la digestión y absorción suele prolongarse de 2 a 3 horas y los aminoácidos se absorben en pequeñas cantidades. Y en segundo lugar, las células de todo el organismo, en especial las células hepáticas, absorben aminoácidos sobrantes en 5 a 10 minutos, por lo que casi nunca se quedan aminoácidos en la sangre o en el líquido intersticial. Como las moléculas de aminoácidos son demasiado grandes como para atravesar los poros celulares, estos van a depender de mecanismos transportadores, es decir, pueden ocupar transporte activo o difusión facilitada. Aquí podemos encontrar un gráfico en el cual se explica lo antes expuesto. El umbral renal. Todos los aminoácidos se absorben de... El umbral renal para los aminoácidos. Todos los aminoácidos se reabsorben de manera activa a través del epitelio de los túbulos proximales de los riñones y luego los devuelve a la sangre una vez que han pasado por el filtrado glomerular, madrecita. Umbral renal. Hijo de puta. El umbral renal. Todos los aminoácidos se reabsorben. El umbral renal. Todos los aminoácidos se reabsorben de manera activa a través del epitelio de los túbulos proximales de los riñones y los devuelve a la sangre una vez que han pasado por el filtrado glomerular. Cuando un aminoácido concreto alcanza una concentración excesiva en el plasma, este exceso no se reabsorbe y se va a excretar mediante la orina. Almacenamiento de los aminoácidos como proteínas. Los aminoácidos se combinan entre sí mediante los enlaces peptídicos, bajo la dirección del ARN mensajero. Las concentraciones de aminoácidos libres dentro de las células son bajas, por lo que las células no almacenan cantidades de aminoácidos libres, en lugar de ello lo hacen de proteínas. Muchas de estas proteínas intracelulares se descomponen rápidamente de nuevo en aminoácidos bajo la influencia de enzimas lisosómicas, que están dentro de la célula y se encargan de llevarla a esta a la sangre.
Órganos como el hígado son capaces de almacenar grandes cantidades de proteínas, pero los riñones y la mucosa intestinal lo hacen en menor proporción. Siempre que las concentraciones plasmáticas de algunos aminoácidos disminuyen por debajo de lo normal, los aminoácidos son transportados fuera de la célula para reponer su valor en el plasma. Hormonas como la de crecimiento y la insulina aumentan la síntesis de proteínas tisulares. En cambio, los glucocorticoides suprarrenales aumentan la concentración plasmática de aminoácidos. Las proteínas celulares del hígado Las proteínas celulares del hígado se sintetizan. Las proteínas celulares del hígado se sintetizan rápidamente a partir de los aminoácidos plasmáticos y se descomponen y regresan al plasma con la misma velocidad. Es decir, si un tejido en particular necesita proteínas, las puede sintetizar a partir de los aminoácidos de la sangre. A su vez, estos se reponen por la descomposición de las proteínas de otras celulares, en especial de las células hepáticas. Las células cancerosas consumen aminoácidos en abundancia, por lo que acaban reduciendo enormemente las proteínas de otras células. El exceso circulante de los aminoácidos se degrada hacia otros productos y se utiliza para obtener energía, convirtiéndolos en grasa o en glucógeno. Funciones de las proteínas plasmáticas. 3 son las más importantes y son la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. La albúmina es la encargada de proporcionar presión coloidosmótica al plasma para evitar la salida de éste por los capilares. Las globulinas tienen funciones enzimáticas en el plasma, además se encargan de la inmunidad natural y adquirida en el organismo. El fibrinógeno se encuentra formando coágulos de sangre que ayudan a reparar las pequeñas roturas del aparato circulatorio. Formación de las proteínas plasmáticas. Del 50 al 80% de las proteínas se sintetizan en el hígado y el resto en los tejidos linfáticos. Esto puede alcanzar alrededor de 30 gramos al día. En estados patológicos, como en quemaduras graves, existe una pérdida muy importante de plasma y por ende de proteínas, incluso puede llegar a litros. En una enfermedad renal, la pérdida grave oscila más o menos. Una persona con una enfermedad renal grave puede eliminar hasta 20 gramos de proteínas plasmáticas en la orina al día y durante meses. En la cirrosis hepática aparecen grandes cantidades de tejido fibroso, lo que dificulta la síntesis de proteínas plasmáticas, que provoca un descenso de la presión coloidosmótica del plasma, y en consecuencia va a producirse un edema generalizado en el hígado. Las proteínas plasmáticas como fuente de aminoácidos. Los macrófagos tisulares pueden captar proteínas plasmáticas enteras mediante pinocitosis, y una vez dentro de la célula, estas proteínas se convierten en aminoácidos, que van a ser transportados nuevamente hacia la sangre para su utilización por todo el organismo. De esta manera, las proteínas plasmáticas funcionan como un medio lábil de almacenamiento de proteínas y representan una fuente rápida de aminoácidos para los tejidos que los necesiten. Equilibrio entre las proteínas plasmáticas y las proteínas tisulares. Entre estos dos tipos de proteínas y los aminoácidos existe un estado con Entre estos dos tipos de proteínas y los aminoácidos del plasma existe un estado de equilibrio constante. A diario se sintetizan y se descomponen unos 400 gramos de proteínas corporales como parte del flujo continuo de aminoácidos. Incluso durante enfermedades debilitantes graves, esta relación entre estas proteínas va a persistir de manera constante.
Debido a este equilibrio, cuando existe un trastorno o una carencia proteica, uno de los mecanismos más utilizados es la transfusión intravenosa de células plasmáticas y por ende de proteínas plasmáticas. Aminoácidos esenciales y no esenciales. Se denominan esenciales aquellos aminoácidos que no se sintetizan en la célula y no esenciales aquellos que se sintetizan en las células. El nombre de no esenciales no quiere decir que no sean necesarios en el organismo, sino que quiere decir que no son necesarios en la dieta diaria, debido a que el organismo puede sintetizarlos o formarlos. La síntesis de los aminoácidos no esenciales depende de la formación de cetoácidos. Por ejemplo, el ácido pirúvico, que se produce en grandes cantidades durante la glucólisis, es el cetoácido precursor del aminoácido alanina. Mediante transaminación se transfiere un radical amino al cetoácido, mientras que el oxígeno cetónico pasa al donador del radical aminoácidos. La desaminación consiste en eliminar el grupo amino de los aminoácidos y formar el amoníaco. Oxidación de aminoácidos desaminados, gluconeogenia y cetogenia. Una vez que los aminoácidos se han desaminado, los cetoácidos resultantes pueden oxidarse para liberar energía con fines metabólicos. Esto implica dos procesos. En primer lugar, el cetoácido se convierte en una sustancia química apropiada para entrar en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, y dicha sustancia se degrada para ser utilizada para obtener energía. Por ejemplo, la alanina desaminada es el ácido pirúvico y se puede convertir en glucosa o en glucógeno. La conversión de los aminoácidos en glucosa o glucógeno se denomina gluconeogenia y la conversión de los aminoácidos en cetoácidos o ácidos grasos se denomina cetogenia. 18 de los 20 aminoácidos por su estructura pueden convertirse en glucosa y 19 de estos en ácidos grasos. Formación de la urea en el hígado. El amoníaco liberado durante la desaminación de los aminoácidos desaparece de la sangre casi por completo y se transforma en urea. En el hígado se sintetiza casi toda la urea. En el hígado se sintetiza casi toda la urea formada en el cuerpo humano. Si éste falla o sufre alguna enfermedad grave, el amoníaco se acumulará en la sangre, lo que va a resultar extremadamente tóxico, en especial para el cerebro, provocando lo conocido como un coma hepático. Después de su formación, la urea se difunde desde las células hepáticas hacia los líquidos corporales, para posteriormente ser secretada por los riñones en la orina. Descomposición de proteínas. La descomposición oscila entre 20 a 30 gramos de proteínas por día, y a esto se le denomina pérdida obligatoria de proteínas. Para que no exista una pérdida
total de proteínas, se debe ingerir alrededor de 60 a 75 gramos de proteínas al día. Una proteína con una proporción de aminoácidos diferente de lo habitual para el organismo se denomina proteína parcial o proteína incompleta y posee menos valor nutritivo que la proteína completa. El organismo utiliza casi en exclusiva los carbohidratos o las grasas para obtener energía mientras disponga de ellos. Pero, cuando hay varias semanas de ayuno, se empiezan a agotar esta cantidad de carbohidratos y grasas almacenados y empiezan a desaminarse y oxidarse con rapidez los aminoácidos de la sangre para la obtención de energía. Es por esta razón que se dice que los hidratos de carbono y las grasas ahorran proteínas. Regulación hormonal del metabolismo proteico. La hormona de crecimiento o somatotropina eleva la tasa de síntesis de proteínas. El mecanismo por el que lo hace se desconoce, pero se atribuye a un mayor transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares, también a una aceleración de los procesos de transcripción y traducción de ADN y ARN para la síntesis de proteínas, y a una reducción de la oxidación de las proteínas de los aminoácidos. De las proteínas de los tejidos. La insulina. La insulina acelera el transporte de algunos aminoácidos a las células, lo que podría constituir el estímulo para la síntesis de proteínas. Además, la insulina reduce la degradación de las proteínas y aumenta el aporte de glucosa a las células y reduce, en consecuencia, el uso energético de los aminoácidos. Los glucocorticoides reducen la cantidad de proteínas de la mayor parte de los tejidos, pero aumentan la concentración de los aminoácidos en el plasma, proteínas hepáticas y también plasmáticas. Se cree que los glucocorticoides aceleran la descomposición de las proteínas extrahepáticas, permitiendo al hígado sintetizar mayores cantidades de proteínas celulares, hepáticas y plasmáticas. La testosterona y los estrógenos, hormonas sexuales masculina y femenina respectivamente. Estas hormonas aumentan el depósito de proteínas en los tejidos, especialmente especialmente el de las proteínas contráctiles de los músculos. La tiroxina. Esta afecta de forma indirecta al metabolismo proteico. Es decir, si no se dispone de suficientes hidratos de carbono y grasas para obtener energía, la tiroxina provoca una rápida degradación de las proteínas y las usa para obtener energía. Por el contrario, si se cuenta con cantidades adecuadas de hidratos de carbono y grasas y también con un exceso de aminoácidos en el líquido extracelular, la tiroxina aumenta la síntesis de proteínas. En sí, la tiroxina posee un efecto general e importante al aumentar las reacciones catabólicas y anabólicas normales de las proteínas. Bien, pues esto ha sido todo, espero que les haya servido de ayuda y que les vaya muy bien. Hasta la próxima.